En el año del Bicentenario, Radio Provincia de Buenos Aires presenta El Eternauta, Vestigios del Futuro. La obra cumbre de Héctor Germán Oesterhel, por primera vez en radio, con el apoyo de la Comedia de la Provincia y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. La gran historieta de la historia grande está en la radio pública. El Eternauta, Vestigios del Futuro. Postales del capítulo 0. Provincia Noticias Ya. Último momento. Continuando con la cobertura de los extraños acontecimientos que alteran la tranquilidad de nuestra región, Radio Provincia les informa que el Departamento Meteorológico ha solicitado a los más importantes observatorios de la nación que mantengan su vigilancia sobre cualquier otra perturbación que pudiera ocurrir en la provincia de Buenos Aires y sus zonas aledañas. Por otra parte, altas fuentes del Observatorio de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata nos confirman que las señales captadas por los sismógrafos no se deberían a movimientos telúricos y que su origen podría estar vinculado a la nevada fluorescente que asola a nuestra región. Les pedimos por favor que mantengan la calma, quédense en sus casas, cierren las ventanas, no usen los teléfonos y conserven sintonizada la emisora. Desde el Departamento Informativo de la Radio los mantendremos informados de todos los acontecimientos que han alterado la paz de la comunidad. Debido a la anormal naturaleza de estos sucesos, la programación habitual de la emisora será interrumpida cada vez que sea necesario para informar sobre las alteraciones que invaden nuestro territorio. Ampliaremos. Si hay algo que te tiene que dejar manija, es esto, ¿no? Recién hablábamos hablábamos con Esteban Gil García, con uno de los directores de Germán Últimas Viñetas, sí, y hacíamos referencia a la televisión pública, dándonos la posibilidad de asistir a ver ficción de calidad. Esto que están escuchando, esto que estuvimos escuchando, esta entrada que tiene que ver con El Eternauta, tiene que ver con una producción de la radio pública de la provincia de Buenos Aires, donde también se hizo y se hace contenido de calidad. Quien adaptó El Eternauta, tenemos el placer de que esté con nosotros y nosotras, Martín Martinic, periodista, subdirector de contenidos de la radio pública, además adaptador de El Eternauta, Vestigios del Futuro, que es así como se llamó ese radioteatro maravilloso. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este encuentro. Siempre es bello hablar del Eternauta. Sí, loco. Siempre. Bueno. Y de la radio pública y de lo que somos capaces. Sí. Vos sabés que yo cuando... A mí el Eternauta yo desconocía absolutamente la existencia del Eternauta. Estoy hablando del año 2001, 2002. Vino un profesor de la facultad, capaz que lo conocen, tal Marcelo Caballero, el Colifa. Ahora está por España, no sé por dónde anda, ya le perdí pisada. Lo seguía por Facebook y me dice, toma, esto te lo quiero prestar, me dice. Un libro raro. Es como la otra vez lo definían como el Artaud de los libros. Es imposible meter una biblioteca común, digamos, así como el Artaud de Spinetta y el Pescado Rabioso no entraba en las bateas, ¿no? Este es lo mismo, ¿no? Porque estaba apaisado y es grueso. Me dice, toma, con esto resistíamos en los momentos en los que no se podía hablar de otra cosa que no fueran lo que querían los milicos, ¿no? ¿Te imaginás que yo no entendía? Porque había como una especie de agujero, digamos, en mi lejana Punta Alta, había como una especie de agujero ahí en el conocimiento, ¿no? O sea, un limbo raro, ¿no? O sea, de dictadura nunca se habló en Punta Alta. Y flasheé. Sí. Flasheé un montón por varias razones. La primera, que yo creo que me parece que es una de las primeras preguntas, que tiene que ver con el espíritu de la obra, ¿no? Hay en las viñetas un espíritu de
Argentina como parte integrada al mundo, como una potencia, como algo donde ocurren otras cosas. Donde ocurre algo que puede ocurrir en el Madison Square Garden o en el Central Park, estaba ocurriendo, o sea, donde usualmente ocurrían, digamos, los ataques alienígenas, ocurrían ahí en lugares centrales del mundo. Bueno, Buenos Aires era un lugar central del mundo, y era relatado desde ahí, ¿no? Uh-huh. La otra cosa que tenía que ver era con un espíritu aventurero del protagonista, en el que él y su grupo conformaban un equipo en el medio en el que transitaba la historieta, ¿no? O sea, se iban convirtiendo en una especie de brigada, digamos, ¿no? Donde cada uno tenía un rol, donde se consultaban, y eso es algo que a mí también me partió la cabeza, porque no era usual en las historietas que uno normalmente toqueteaba en ese momento, ¿no? Y después, claro, empezás a darte cuenta de decir, cuando topás con la figura de Oesterheld, decís, claro, y viene de acá. Eso lo escribió un montonero. Sí. ¿No? ¿De qué año es el radioteatro? ¿Cuándo lo hicieron? El radioteatro lo hicimos en el 2009-2010. 2010 salió al aire, 2009 fue todo el proceso de adaptación, muchas charlas con Elsa Oesterheld, con Martín, con Fernando, toqueteando el guión, y con Solano López, que fue el que disparó de manera más mágica el poder hacerlo, porque la verdad que había dudas de, lo hacemos, no lo hacemos, es un esfuerzo increíble. ¿Cuántos capítulos son? 22 capítulos. Es una guasada. De 26, 28 minutos. ¿Y cómo surge la inquietud de hacerlo? Por accidente, como casi todo lo bello que pasa. Un compañero de la radio me escuchó haciendo algo para la presentación de una banda de rock. Uh-huh. Esos laburos que hacemos en la radio, que no son tan de la radio. O sea, ahí si hubiese un personal de recursos humanos diría, ¿qué estás grabando esto? ¿Para qué es? ¿Con la nuestra le estás haciendo? Y él escuchó y dijo, che, loco, tiene un espíritu. Me dice, no sé por qué me hace acordar al Eternauta, pero el Eternauta nunca se hizo en radio. ¿Perdón? Dije yo. ¿Cómo dice? Y a mí el Eternauta me encantaba. Y tengo un tío, la pareja de la hermana de mi papá, que es un señor que se llama Juan Marino. Juan Marino es el prócer del radioteatro chileno. Fue el creador del Dr. Mortis. Y yo nací con ese Juan Marino al lado mío, un viejo al que detestaba en términos políticos, porque nosotros fuimos exiliados de Chile por Pinochet y él se quedó con Pinochet muy feliz. Como gran parte de como muchos. Gran parte de la sociedad. Sí. Así que había una distancia, sí. pero su aporte creativo era fenomenal. Y yo viví con esos radioteatros, y con las historietas, y con los cómics, y todo ese funcionamiento de él. Chile tiene una tradición de radioteatro muy grande, ¿no? Que la trasladó a los podcasts ahora. Sí, tal cual. Y de hecho hoy encontrás el Dr. Mortis en podcast con mucha fluidez. Pero bueno, son cosas que uno va desarrollando en la cabeza sin darse cuenta. Cómo machean las cosas, cómo se articulan, y cuando algo tiene que pasar. Hay algo de Héctor, porque vos decías esto de Argentina, y comparto. Pasa que casi toda la ficción que se hizo en Estados Unidos sobre invasiones extraterrestres es posterior al 57. Uh-huh. Sí nos hicieron creer que ellos eran los que plantearon... Claro, marcaron lógica, el camino. Claro, y la verdad que Héctor lo hizo antes de muchas grandes obras que se hicieron. No de la Guerra de los Mundos de Orson Welles. Sí. Cuando escuchábamos a Enzo Mostacho, claro. Hay un guiño ahí a la Guerra de los Mundos. Pero sí es el mismo espíritu que tiene es orwelliana la historieta. Tal cual. Bueno, me estoy yendo por las ramas, que es donde están los frutos, dicen los que saben. Quería contar esto. Cuando se lo llevo a Solano López, un demo que habíamos hecho, capítulo 0, le digo, Francisco, ¿usted cuando dibujaba, imaginaba con sonidos? Yo, sí, claro. ¿Y cómo era? No me acuerdo. Le digo, bueno, le traje esto, escúchelo, a ver qué le parece. Y me llamó la noche por teléfono y me dijo, era así. Loco. Era así. Métanle porque era así. Y ya está, había un compromiso ético y después había un segundo compromiso militante y político con la familia Oesterheld, porque en el momento que empezamos a adaptarlo, había una enorme disputa por los derechos del Eternauta, donde la familia no tenía posibilidades de regular qué se hacía con el Eternauta. Y en términos administrativos, no voy a dar nombres, pero mucho de lo que se hizo
con el Eternauta de los 2000 hasta el 2015, fue pagado por derechos a una persona que formó parte de un modelo de extorsión para quedarse con las plantillas del Eternauta. Mira. Estamos hablando de un editor que le pagó a Elsa para que Elsa trate de rescatar a su compañero detenido, desaparecido. Sí. Y al final de la dictadura firman una especie de recibo en donde Tremendo. la guita que le había dado dice, bueno, ahora esto me lo quedo. Dios mío. Así empieza el juicio. Así hicimos nosotros el Eternauta, de la mano de los Oestergel, bancando a los Oestergel, diciendo, no nos importa firmar derechos, firmar ningún tipo de posibilidad de adaptación, porque no vamos a firmar con estos señores que se habían parado enfrente de la familia Oestergel. ¿Cómo fue el armado, las horas de edición? Hablás de más de 20 capítulos. Sí. Por otro lado, para quienes no lo escucharon todavía, me acuerdo de haberlo escuchado en vivo. El Eternauta salía y salía con repetición los domingos. Exacto. Yo lo escuchaba los domingos a la tardecita noche. Y era todo una cuestión mística. Nada, algo de lo épico de poder escuchar para mi generación radioteatro. Digamos, ¿no? Cosa a lo que nunca habíamos asistido. Y tenía la particularidad que era la adaptación, pero pegadito a eso había unas entrevistas Bellísimas. 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 Digo, toda esa realización, ¿cuánto tiempo llevó? ¿A quiénes eran las entrevistas? Y Solano López fue uno de los entrevistados. Martín Oestergel. Juan Sasturain, Trillo. Acercanos a la hora, qué hermoso. Sacomano. Tranqui. No, es bellísimo Tranqui. todo. Sí. ¿Cuánto llevó eso en tiempo, Martín? En tiempo, 1 año y medio. Digo, solo la radio pública puede hacer algo así. Sí, Digo, sí, sí. tal cual. Sí, Y además con una productora periodística que era Estela Fernández en ese momento, Ajá. con 2 editores como Matías Mir y Horacio Pellegrini, con tiempo para grabar. En este estudio se grabó. ¿Acá se grabó en este? Acá en este En estudio este se que estamos grabaron acá. las ficciones, la parte de ficción se grabó acá. Se pone acá en la gallina. ¿Cuántos personajes eran y cómo eligieron los personajes? Bueno, voy a... Es muy buena tu pregunta porque voy a hacer un desagravio sobre mi persona. Yo hago de Juan Salvo. Vos sos Juan Salvo. Claro. Y soy el adaptador y el realizador. Era Dale, Bueno, o sea, el dueño de la pelota. Bueno, Te che, quedás ¿a quién con se el le héroe. ocurrió? ¿A usted o a mí? Se me ocurrió a mí. Bueno. Pero, por Y el que hacía el casting, evidentemente. Claro, no. Es que ahí por eso, yo tengo un ego, obvio, con quién no. Pero no era tan perverso como para ser de Juan Salvo. Yo no había actuado nunca en mi vida. Coordinamos con la gente de la comedia de la provincia. Ah, mira. Ahí. Vinieron 5 actores, todos renombrados, hermosísimos. La cabeza de todo eso era Diego Arosa, que fue el que nos dirigió artísticamente. Crack. Hermoso. Luciano Guglielmino, Portela, el Colo de Marchi. No, bellezas de personas. Y muchos compañeros de la radio con inquietudes de sumarse y participar. El casting lo hacía Diego, obvio. Diego Arosa, que iba a ser Juan Salvo. Obvio, no había dudas. Y ya estaban distribuidos los personajes. Sí. Hasta que Horacio Pellegrini me dice, Martín, ni se te ocurra que sea otro que vos. Digo, ¿por qué? Porque vamos a tener que grabar 1000 cosas más que lo que creemos hoy que vamos a grabar. Claro. Y a Diego no lo vamos a poder traer a la radio un viernes a las 9 de la noche. Estrategia pura. Producción brutal. Y técnica, pero Sí. afilada, loco. Y digo, Oricho, es muy arriesgado. Dale, por favor. Me dijo, no, lo haces vos. Porque vos te vas a equivocar 1000 veces, pero vas a tener el tiempo para grabar 1000 veces. Vos estás acá nomás, viejo. Claro. Y así que esa fue el casting, lo hacía Diego. Y la única intervención de casting que hubo fue la de Horacio Pellegrini con esta transformación. Muy productiva, muy operativa. Diego de Favali. Diego Favali. Lo bajamos de rango, pobre Diego. Pero guarda. No, ¿qué? Favali, Yo quiero ser escuchame. Favali toda Yo la quiero vida. ser Favali. Mi personaje preferido. Para mí es también, es Favali. Aguante, todo bien con Juan. Aguante Favali y la educación técnica, Aguante carajo. Favali. Pero Juan tiene una cosita más que es la existencialidad. Que Favali Sí. no tiene margen. No, porque Favali no puede salirse de la casa. Claro. Total. Favali, su casa es su mundo, digamos. Por eso están tan marcados mi casa, mis reglas. Sí, digamos, sí. Pues es el más cuadradito de. Sí. Pero Y funciona. Total, porque y lo es viejo necesario. funciona, claro. Es necesario. lo quiero en mi equipo. Total, Obvio. sí. Toda la cancha. Nosotros igual, digo, porque uno me está pasando ahora, todo lo que está subido del Eternauta Vestigios del Futuro está subido de manera clandestina,
Clandestina, Contalo. es muy tonto decir. Está buenísimo sentirse clandestino Claro. En el Eternauta. Claro. Gente que lo subió a redes por pasión, por entusiasmo. Algunos por guita, porque algunas páginas de YouTube tienen 100.000 visitas, supongo que les darán un peso a alguno o no. No tengo idea. Nosotros cuando acordamos con la familia Westergel era, esta es una hermosura de mi parte, de ternura de no tener idea. Primero, obviamente que era sin fines de lucro, que nunca iba a haber una publicidad dentro del espacio. Y segundo, que iba a ser puesto al aire una sola vez. Y nunca más se podía repetir. ¿Eso estuvo en el acuerdo? Sí. Una hermosura de mi... Precioso. Pero estuvo bien en algún lugar. Por suerte hubo oyentes que lo grabaron. Y que lo pusieron en las redes tiempo después o un año después lo pusieron en redes y la gente empezó a... Los que no habían podido escucharlo en vivo, como hiciste vos, como hice yo, que hasta íbamos a los rincones de La Plata donde pasaban las historias y veíamos papás con hijos en los autos indicando edificios, indicando estadios, esquinas, y que fue hermosa esa experiencia. Por suerte se subió y durante 15 años estuvo viviendo esa vida. Eso era parte del esquema de cómo se hizo el Eternauta, de mucha inocencia, de mucha militancia, de mucho romanticismo, y en una zona todavía tenebrosa de la Argentina. Sí, claro. Estamos hablando del 2010 y uno se olvida, pero hablar de Héctor Montonero era un problema. Sí. Total. Yo voy a aclarar Hace 4 años había ¿cómo se llama? Desaparecido Julio López. Claro. Julio López. Nosotros hicimos la adaptación con el Eternauta con Breccia del 69, con el Eternauta con Solano López, escrito en la clandestinidad por Héctor, Sí. y con las novelas de Héctor sobre el Eternauta. Héctor reescribió todo el tiempo el Eternauta, y al reescribirlo iba reinventándose él, iba asumiendo su rol, no solo en la militancia real, en Montoneros, por ejemplo, al que sigue a sus hijas de manera conmovedora, sino también como creativo. Digo, el Eternauta merece revisiones. Sí. Nosotros hicimos una. Sí. Para mí fue una hermosa realización, acorde a ese momento histórico, donde no estábamos reconciliados con un ejército o con fuerzas armadas populares. Así que nuestra mirada sobre esa articulación entre el pueblo y las Fuerzas Armadas es una articulación tensa. Pero bueno, la atención la ponen aquellos que en 40 años nunca dijeron dónde están los 30.000 desaparecidos. De hecho, dónde está Héctor. Entonces, uno entiende que en el 2010 no pudiésemos escribir con facilidad esa armonía. Porque no estaba la armonía. Me fui al carajo. No, todo bien. No, porque ¿sabes algo... qué pensé? ¿En qué momento empieza a haber y después de lo que fue acá en La Plata en el 2013 se cambió un poquito la perspectiva al respecto a las Fuerzas Armadas, porque hubo un laburo en conjunto denodado cuando fue la reconstrucción de la ciudad. Donde la militancia y las fuerzas armadas tuvieron un rol fundamental en lo que fue la distribución logística de todas las donaciones, por ejemplo. Exacto. Y así pasó en otros lugares del país, y creo que las Fuerzas Armadas, con una conducción política lógica, son otra cosa. Son otra cosa y constituyen un eje de poder esencial para pensar un país, digamos, soberano. Sí, sí. Porque, en esta adaptación, yo siempre me hago la pregunta, qué difícil es hacer una adaptación, primero, ¿no? De cualquier texto literario, del formato que sea, llevarlo a lo sonoro o a lo audiovisual, ¿no? Digo, ¿por qué en la adaptación cambiás el escenario? ¿Por qué lo situás en la ciudad de La Plata? Lo primero que debo reconocer que fue el primer motor fue que Héctor fue desaparecido en la ciudad de La Plata. Y de hecho cambio a Martita, la hija de la familia, la cambio por Martín, como homenaje a Martín Westergel, uno de los 2 sobrevivientes criados por Elsa, digamos, que tenía 3 años en ese momento y ya para los militares no era una persona que pudiese ser limpiada de las miradas transformadoras, marxistas, ajenas a la moral de la patria. Así que lo primero para decir es eso. Es en La Plata porque Héctor fue desaparecido acá. Luego por cercanía. Y por último, una cuestión más filosófica, y es que La Plata es tal vez la ciudad más racional que tiene la República Argentina, ¿no? Pensada, diseñada con una lógica moderna. Por consiguiente, una invasión en ese territorio era una invasión a un eje conceptual de
cómo se piensa una patria moderna. Sí, sí. Así que esos fueron los motores. Qué versátil la obra, ¿no? Porque es adaptable. Bueno, vos mismo lo dijiste recién con lo de esto. Pienso en la cantidad de compañeros que han tenido el placer de trabajar en esa obra. Y pienso también en la importancia que sea que haya sido la radio pública, ¿no? Esto no podría haberse hecho de otra forma. Otro lado no. Y aparte creer en el proyecto y lo colectivo, ¿no? Justamente que es lo que está proponiendo la obra. Sí. Fueron más de 30 compañeros de la radio que aportaron y compañeros que articularon desde afuera, como los de la comedia, por ejemplo, el Ministerio, la Secretaría de Cultura, de Educación y Cultura, que también hizo un aporte. Fue un montón de laburo, un montón de gente. Y algo para decir, porque estamos acá charlando entre nosotros, somos compañeros. Está muy buena la adaptación. Está muy bien hecha, chicos. Es un producto que 15 años después es respetuoso. Sí, no envejeció en términos narrativos. No. Tal vez en términos técnicos podríamos hoy hacer algo un poco más contundente, pero en términos de adaptación, de actuación, de intervenir y pensar un radioteatro en el siglo XXI, me saco el sombrero con lo que hicimos. Lo digo con honestidad. A ver, porque estamos hablando de esto porque en Netflix salió hace 2 semanas El Eternauta, y está bien, y uno no anda recordando lo que hicimos hace 15 años todo el tiempo. Pero no es solo eso, creo que una de las escrituras del Eternauta que merece formar parte de esos eslabones de reinterpretación histórica que el Eternauta nos permite. Porque como decís vos, es un guión, es una idea, es una obra de una potencia increíble que no hay manera de pifiarla si sos respetuoso. Me contaron por ahí, chisme nada más, chicos, esto, vayan a chequearlo, que está en Spotify. Lo han empezado a subir. La versión oficial en estéreo con alta calidad está en Spotify. Digo, para los que tienen la posibilidad. El Eternauta, Vestigios del Futuro. Con las entrevistas. Mira qué lindo. Sí. Qué bueno. Cada capítulo del Eternauta también tenía un tema, una canción. Sí. Las reencontré ahora y me sorprendí mucho. Interesante porque también es un recurso que ilvana la serie actualmente, ¿no? Claro. Eso me sorprendió. Vanguardia se llama eso. Cuando lo haces hace mucho tiempo y para Bandas de La Plata eran las que sonaban. Sonaban Bandas de La Plata. Sonaban Bandas de La Plata. Sonaba El Mató, Los Redondos, Virus. También es cierto que esto ha disparado. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Los Ellos, donde hay un montón de bandas. Nos vamos a ir con eso. Sí, por favor. Sí, tal cual. Y que ellos lo hicieron en el 2011. 2011. Claro. Los Sellos es de 2011. Que si hubiese sido en el 2010, obviamente el macheo era hermoso. Hermoso. Todas bandas platenses sonando después del radioteatro hubiese sido... Martín, muchas gracias. Nosotros estamos repasados de tiempo, chicos. Si nos fuimos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Eternauta, estamos hablando de Vestigios del Futuro. Martín, muchas gracias por pasarte por acá. Gracias también por ese Eternauta que para quienes lo escuchamos hace tantos años atrás, hoy poder volver a escucharlo está buenísimo. Y cuando empezó a surgir la posibilidad de que Netflix hiciera el Eternauta, muy orgullosos decíamos, la radio pública hizo un radioteatro antes, una adaptación del Eternauta que estuvo buenísima y por suerte, vayan a escucharla porque es imperdible, en serio. Sí, en Spotify van a encontrar todo y con buena calidad, como se merece, y con las entrevistas que a mí me parecen una pata fundamental. Yo les quiero agradecer a todos. A vos. A quienes conducen, a quienes producen, a los compañeros que están en la operación. Un placer estar acá. Bueno, por favor, compañero, gracias. Nosotros hasta acá llegamos. Nos vamos a ir con Norma, del disco Los Sellos, mirando por la ventana mientras caen los copos. Estamos tardísimo, así que gracias a todos y todas. Nos vemos mañana. Chau.